¿Cómo funcionan los sistemas de numeración? Me han ofrecido trabajo en una fábrica como contador y he visto algunos videos. Las personas trabajan y trabajan. Algunas veces toman descansos. Otras veces comen zapatos. A veces sufren accidentes. Y también vi a un par de extraños parásitos llamados jefazos. Ellos ganan mucho dinero, pero no trabajan. Como el salario es muy injusto, he decidido formar mejor mi propio negocio. Así que amanecí con mucha energía y una gran idea. No, ella no es la idea, ella solo es un lindo sueño. Ahí está, esa es mi gran idea. Después me rasuré, me lavé los dientes y recibí una orden de desalojo. Mi idea es hacer y vender un nuevo tipo de chicle antes que me saquen de la casa. Así que me puse a construir una super máquina capaz de elaborarlos y empacarlos, para así por fin convertirme en un jefazo. La máquina ha sacado muchos chicles. Tú querías para saber cuántos hay. ¿Los contarías uno por uno o primero los ordenarías? Los he intentado contar, pero me es muy difícil porque siempre produce distintas cantidades en forma desordenada. La otra opción que me queda es ordenarlos. He descubierto que ordenar elementos origina conjuntos. Y he podido contar, hay 1257 chicles, pero tampoco ha sido fácil. Ahora me pregunto si lo más inteligente sería formar conjuntos sin un número definido de unidades o conjuntos con un número definido de unidades. ¿Tú qué harías? Ya sé, le pediré a la máquina que ordene y empaque los chicles en conjuntos con números definidos de unidades. Tengo varias opciones. ¿Tú cuál conjunto de estos elegirías? Me he decidido por el conjunto de 10 elementos, ya que es el que los humanos más utilizan, pero con cualquier otro conjunto funcionaría. La máquina formó 125 conjuntos con 10 elementos cada uno, y sobran 7. Así es un poco más fácil encontrar el total. Ahora, ¿qué crees que debo pedirle a la máquina? ¿Que siga ordenando para formar nuevos grupos de 10 o que mejor lo deje todo así? Le pedí que volviera a formar conjuntos con la base 10. Ahora hay 12 conjuntos con 100 elementos cada uno, 5 conjuntos con 10 elementos y sobran 7. Así es un poco más fácil encontrar el total. Pero, como todavía se puede formar un nuevo conjunto de 10, le pido a la máquina que lo haga.
Ahora hay un conjunto con 1000 elementos, dos conjuntos con 100 elementos cada uno, cinco conjuntos con 10 elementos y 7 elementos individuales. Así es mucho más fácil encontrar el total. 1257. A raíz de lo aprendido, he programado la máquina para que solo elabore y empaque conjuntos con las cantidades fijas del sistema decimal. Aquí están las presentaciones para la venta. El sistema decimal funciona de manera parecida a esa máquina. Los elementos se ingresan en el sistema y se forman conjuntos fijos, siempre en el mismo orden y con la misma cantidad de elementos. Si por ejemplo nos pidieran 4735 chicles, el 5 representaría los 5 elementos sueltos. El 3 representaría 3 cajas con 10 elementos cada una. El 7 representaría 7 cajas con 100 elementos cada una. Y el 4 representaría 4 cajas con 1000 elementos cada una. Recuerda siempre que los sistemas de numeración funcionan como una pequeña máquina programada, la cual se basa en 3 cosas. Los elementos. Estos pueden ser piedras, galletas, lápices, minutos, centímetros, pollitos, tuercas o lo que sea. El orden. Este será establecido por medio de un número base. Este puede ser cualquier número natural y esto generará los conjuntos. Estos son los que en realidad nos permitirán contar de manera fácil y ordenada. Y la información será registrada usando símbolos numéricos. En el sistema decimal, del 0 al 9, pero la cantidad de cifras varían en otros sistemas. Así que los sistemas de numeración son solo información acerca de conjuntos ordenados y establecidos a raíz de un número base. En el caso del sistema decimal, su estructura se basa en formar grupos de 10, y así se van creando los niveles superiores. Recuerda que siempre se inicia con la unidad. Unir 10 veces 1 nos da igual a 10. Unir 10 veces 10 nos da igual a 100. Unir 10 veces 100 nos da igual a 1000. Y unir 10 veces 1000 nos da igual a 10.000. En el caso del sistema de base 8, su estructura se basa en formar grupos de 8, y así se van creando los niveles superiores. Recuerda que siempre se inicia con la unidad. Sumar 8 veces 1 nos da igual a 8. Sumar 8 veces 8 nos da igual a 64. Sumar 8 veces 64 nos da igual a 512. Y sumar 8 veces 512 nos da igual a 4096. Si por ejemplo nos dieran el número 1046 en el sistema octal, el 6 representaría los 6 elementos sueltos. El 4 representaría 4 conjuntos con 8 elementos cada uno. El 0 representaría que no hay conjuntos de 64 elementos. Y el 1 representaría a un conjunto con 512 elementos. Al sumar todo nos encontraríamos que este número representa en realidad 550 elementos. No se ven así porque están agrupados de otra manera. En el caso del sistema de base 5, su estructura se basa en formar grupos de 5, y así se van creando los niveles superiores.
Recuerda que siempre se inicia con la unidad. Unir 5 veces 1 nos da igual a 5. Unir 5 veces 5 nos da igual a 25. Unir 5 veces 25 nos da igual a 125. Y unir 5 veces 125 nos da igual a 625. Si por ejemplo nos dieran el número 4, 2, 3 en el sistema quinal, el 3 representaría a los 3 elementos sueltos. 2 representaría 2 conjuntos con 5 elementos cada uno. Y el 4 representaría 4 conjuntos con 25 elementos cada uno. Así, al sumar todo, nos encontraríamos con que este número representa, en realidad, no se ven así, porque están agrupados de otra manera. Asimismo funciona el resto de sistemas numéricos. En los próximos videos te explicaré cómo trabajar y hacer conversiones en los distintos sistemas de numeración. Por favor, apoya este canal, suscribiéndote, dejando tu like y tus comentarios, para que puedas seguir haciendo más videos como este. Gracias.